años volando por el suelo. Somos jóvenes. Yo no tanto. Somos del sur. Del sur. Bien del sur. Política estudiantil, educación sexual integral, artes y mucho más. Los pibes de los astilleros. Todos los lunes a las 17 horas. Radio Vientos al Sur. Buenas tardes a todos, buenas tardes, ahí andamos. Empezamos la transmisión del día de hoy de Les Pibes de los Astilleros. Estamos acá, voy a subir un poquito el retorno. Buenos días a todos, buenas tardes. Ahí le voy a dar la palabra a mis compañeros del día de hoy. ¿Cómo andan, chicos? Hola, buenas tardes. Bien. Está hablando ahí Len, está hablando Juanchi. Nos falta uno hoy. ¿Qué pasó? Por problemas técnicos, literalmente. Problemas técnicos, sí, lamentable que, o sea, bueno, este tema de la pandemia complica absolutamente a los que, bueno, hay el reclamo famoso por el tema de los medios digitales para los estudiantes, digamos, es muy cierto, finalmente, ¿no? O sea, fíjense que Abril ahora no tiene conexión, y como no tiene conexión, seguramente no solo no accede al programa, que es lo de, en definitiva, un poco lo de menos. Una de las cosas que le pasa es que no puede acceder a sus materias ahora. Va a necesitar el celular de la mamá o una computadora por ahí, digo, no, se le va a complicar, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí, sin duda. Bueno, ¿en qué anduvieron? O sea, una tristeza. ¿Cómo la pasaron la semana? Tuvimos un programa hermoso el otro día, Normalmente Anormal. Un medio que ustedes estuvieron ahí bancando, pero los tuve clavado un ratito ahí. No, fue bien. No fue divertido, fue interesante. 3 horas de radio es... 3 horas y media. 3 horas y media. Divertido. Bueno, se va a repetir el miércoles en Radio Vientos al Sur, que va a estar bueno. Va a estar bueno porque me parece ese motivo, es fuerte, digamos, me parece que está bueno para volver a escucharlo y decantar un poco lo que fue una movida importante. Bueno, claro, hubieron charlas re interesantes aparte. Claro, ni hablar. Bueno, vamos a arrancar el día de hoy contando un poco lo que vamos a tener. Juanchi, contanos qué tenemos, ni bien termina este bloque de presentación, y contamos que va a estar muy bueno el programa el día de hoy. Hoy en Política Estudiantil vamos a hablar de los 44 años de la Noche de los Lápices. Los 44 años de la noche... 44, ¿no? Sí, 44. Sí, 44. Sí, la verdad que fuerte, así que está bueno que lo trabajemos. Vamos a tener una llamada. ¿Quién vamos a llamar? Vamos a llamar a Charlie Pisoni. Bien. De la agrupación Hijos. ¿Qué? Hijo de desaparecido todo. Muy bien. Así que vamos a charlar con él. Y después tenemos en la sección de educación sexual integral, que nosotros le pusimos sí me cansé, ¿no? Así es. En Sí me cansé tenemos a Xavier Andonegui, que es un ex compañero de ustedes de Normal 5, un ex estudiante de Normal 5, que es trans y que, bueno, nos va a contar un poquito cómo fue su vida, su militancia también en la cuestión de la educación sexual integral, y va a estar muy bueno, la verdad. Es un pibe, pero que la verdad da ganas de escucharlo, Y después, que tenemos, Silén, que esa es la columna que te destaca hoy. La columna de arte, sí. Vamos a hablar sobre las series más vistas en pandemia y películas. Claro, series, películas que se vieron mucho en las pandemias y próximos estrenos para seguir viendo. Sí, acá lo que vamos a tratar de hacer, que quizás lo charlábamos antes, previo a arrancar el programa, es tratar de que esta columna sea, digamos, no se puede hablar de objetividad porque no existe, pero sí hablar de lo que fue furor un poco, más allá de lo que nos gusta a nosotros, porque puede pasar que no nos guste, pero sí fue furor igual, ¿no? Por ahí. Claro.
esa me parece que sería como la clave del día de hoy. Bueno, vamos a una pequeña tanda, porque ya son y 10, y nos vamos corriendo a la llamada del día de hoy, a la primera columna del día de hoy. ¿Les parece? Sí, les parece. Bueno, vamos entonces, les pides astilleros, nos vamos a una pequeña tandita y ya nos vemos. En mi espalda y así subo muy tranquila la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascada en el camino de la vida. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegría. Un dios de fantasía, la guerra y la poesía. Tengo de todo para ver y creer, para obviar o no creer. Y muchas veces me encuentro solitaria, llorando en el umbral de la vida. Busco hacer pie en un mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrape algún día, temiendo hallar la muerta a la vida. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías. Un dios de fantasías, la guerra y la poesía. Luchar tiene sentido. Vientos al sur. Aquí se respira lucha. Soy joven. Yo también soy joven. Somos jóvenes. Yo no tanto. Somos del sur. Del sur. Bien del sur. Política estudiantil, educación sexual integral, artes y mucho más. Les pibes de los astilleros. Todos los lunes a las 17 horas. Radio Vientos al Sur. Es hora de luchar. Es hora de comprometerse. Es la hora de organizarse. Es hora de levantarse, querido. La columna de política estudiantil de Les Pibes de los Astilleros. Hoy la pelea quedó
Muy bien, volvemos. Estamos nuevamente en el bloque, digamos, es hora de levantarse, querido, en la columna de política estudiantil de Les Pibes de los Astilleros. Estamos en comunicación con Charlie Pisoni, que es bueno, que se presente él. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, acá estamos. Bueno, contanos un poco, en realidad te tiene que presentar Juanchi, que es nuestro columnista. Lo vamos a dejar a él, a que te presente y arrancamos, ¿te parece? Dale. Dale, Juanchi, todo tuyo. Bueno, Charlie Pisoni es un hijo de desaparecido y militante de Hijos Capital. Hijos Capital, que es una organización de los derechos humanos. Muy bien. Charlie, ¿y qué más haces vos también? Porque no solo ese es lo que vos haces. Es hincha de River también. Es hincha de River, dice acá. Eso no me gusta nada, pero ¿qué más? No, bueno, mi vida está asignada por la militancia en derechos humanos, pero obviamente que también tengo una familia, tengo 2 hijas, una más en camino. Como decía recién, hincha de River, también integro las áreas de gestión del club, de River Solidario, trabajo en el Poder Judicial, bueno, un montón de cosas más, podría estar más tiempo contando. Nosotros pensamos, bueno, en realidad el que pensó fue Juanchi, pensó, digamos, hacer una columna. Esta semana se cumple un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices. Como este es un programa de pibes y está pensado para los pibes, bueno, en principio, digamos, ¿qué pensás vos? Esta es como una pregunta, digamos, de qué importancia tiene esta fecha, digamos, para nuestra historia y para, digamos, sobre todo el movimiento, la militancia que vos tenés, digamos. ¿Por qué? Si tiene importancia, supongo que sí, pero digo, ¿en dónde lo ubican ustedes a esta fecha? Bueno, creo que esta fecha es una de esas fechas que quedan marcadas en la historia argentina, y que el movimiento estudiantil en las diferentes etapas postdictatoriales, en la década del 80, del 90, 2000 y posteriormente hasta la actualidad, ha sabido levantar esas banderas de los jóvenes que desaparecieron en la Noche de los Lápices y hacerlas carne propia y hacerlas propias, ¿no? Entonces, me parece fundamental que podamos reflexionar en cuanto a la importancia que ha tenido esto a lo largo de los años, y que hoy sea una fecha tan significativa para cientos de jóvenes estudiantes, sobre todo de la escuela secundaria, que se sienten identificados con esa lucha, y que el día de los 16 de septiembre es como un gran llamado a la reflexión en cuanto a lo sucedido en el pasado reciente de la última dictadura genocida. Por otro lado, me parece también fundamental que hoy haya una gran cantidad de chicos y chicas que se sigan preocupando por lo que pasó en la dictadura. Me parece que habla muy bien de nosotros como sociedad, y sin duda creo que esto también es producto de una lucha inclaudicable, fundamentalmente de nuestras madres y abuelas, y también de las políticas de Estado que hicieron, por ejemplo, que la Noche de los Lápices sea parte de la currícula y que se tenga que hablar en las aulas. Claro, pero nosotros, digamos, lo traemos, es interesante porque tanto Juanchi como Ileno como Abril, que son los columnistas, son los protagonistas de este programa. Pasa que en la pandemia tendremos que estar los 4 juntos en un estudio de radio. Bueno, estamos todos separados, ellos en un Meet y yo acá en mi casa con los equipos. En este momento, tanto ellos como yo tendremos que estar haciendo un acto del centro de estudiantes en la escuela, que es algo tradicional en nuestra escuela, donde nosotros vamos, y no sabemos qué hacer ahora, digamos, como es hasta complicado, ¿no? O sea, nos parece como que... Sí. Piensen que una de las primeras actividades que se suspendió cuando se dictó la pandemia fue la marcha del 24 de marzo, si se acuerdan. Claro. Entonces, es todo muy difícil, pero creo que esta es una buena forma de recordarlos. Juanchi tiene un par de preguntas para hacerte. A ver, Juanchi. Sí, yo tengo 2. ¿Qué podríamos hacer nosotros como jóvenes
para que no vuelva a ocurrir una dictadura militar y o un hecho como este? Bueno, creo que es muy importante tu pregunta porque nos trae al presente, que es para mí lo más importante que podemos sacar de esta charla. Digamos, podemos reflexionar sobre lo que pasó en la dictadura, pero sin duda que lo más importante también es lo que pasa ahora y lo que pasará en el futuro. Cuando muchas veces algunos dicen lo pasado ya pasó, ya está, dejemos de hablar de la dictadura, nosotros le replicamos, pará. Dejemos de hablar de la dictadura cuando recuperemos a todos los nietos, cuando los genocidas nos digan dónde están nuestros viejos, cuando todos los milicos estén presos, y sobre todo cuando en la actualidad no se repliquen las mismas prácticas, porque sin duda lo que sucede y lo que vivimos en la actualidad, sobre todo en los últimos 4 años de macrismo, pero también en estos momentos de aislamiento, grandes casos de violencia institucional que han crecido y que sin duda nos tienen que llamar a la reflexión. Y ahí es fundamental la actitud que tienen que tener ustedes, los jóvenes, para poder primero saber cuáles son sus derechos ante casos de violencia institucional. Después, organizarse para repudiarlos en el caso de que suceda y en último término movilizarse y reclamar si llega a suceder, ¿no? Es lo que vivimos con Facundo Astudillo Castro. La verdad que nosotros pensábamos que había llegado un momento donde habíamos dicho que había un definitivo nunca más, pero nos hemos equivocado. Primero al ver cómo la Gendarmería desapareció de Santiago Maldonado, y después ahora viendo lo que pasa con Facundo, con la policía bonaerense. Creo que ahí es fundamental cómo ustedes pueden organizarse y responder para que esto no pase más. Fíjense la importancia que tuvo de habernos movilizado y marchado a Plaza de Mayo con el caso Maldonado, para que aparezca el cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo, si no nos hubiera movilizado, no aparecía. Lo mismo que con Facundo, ¿no? Entonces acá es muy importante saber que tenemos que defender la democracia y que la vida, nosotros tenemos derecho a protestar, a manifestarnos, a pensar distinto sin que nos metan presos, que nos peguen o que nos desaparezcan. Y ahí viene la pregunta, me parece que Juanchi, vos tenías pensado una que con el contexto de las semanas anteriores, que me parece que justo te la está aplicando para que se la hagas. Sí, yo hace 4 días policías pidieron una suba de salarios y algunos aprovecharon el clima para intentar plantar una desestabilización de la democracia. Como militante de los derechos humanos, ¿qué pensás sobre esto? Bueno, sin duda opino que fue así, que fue un intento desestabilizador. El hecho no de hacer el reclamo salarial, sino el mecanismo de hacerlo, ¿no? Creo que el reclamo salarial lo podemos discutir, si es justo o no es justo, pero rodear la Quinta de Olivos, personal armado, llenar de patrulleros donde está el presidente, creo que sin duda nos tiene que poner en alerta. En alerta porque son cosas que no queremos que vuelvan a pasar en el país. No queremos que vuelva a haber golpes de Estado, no queremos que haya intentos desestabilizadores. Está el método del voto para cambiar o legitimar los distintos gobiernos, o elegir nuestros gobernantes, nuestros diputados, senadores, legisladores. Me parece que el camino autoritario en Argentina corrió mucha sangre y han muerto a muchas personas para que hoy vivamos en democracia, y estamos viendo un récord democrático de más de 30 años, porque la Argentina estuvo signada durante toda su historia por distintos golpes de Estado, y creo que tenemos que defenderlo. Defenderlo es manifestarnos de la manera que sea posible en estos momentos de pandemia para que no pasen las cosas que vivimos la semana pasada. Y este 16 de septiembre también nos tiene que llamar a la reflexión con este tema. No queremos más que las fuerzas de seguridad, que las fuerzas militares nos impongan lo que quieren o lo que debemos hacer. Creo que los argentinos y las argentinas ya somos muy maduros para saber qué es lo que tenemos que hacer, y fue muy contundente lo que sucedió en el año 2017 con el pañuelazo ese gigante que hubo en Plaza de Mayo, donde millares nos manifestamos, quizás una de las marchas más grandes de la democracia,
para decir no al 2x1 de liberación a los genocidas que quería el macrismo, y creo que sin duda esa marcha tiene que marcar un antes y un después ante estos intentos, porque sin duda si no estuviéramos en pandemia hubiésemos salido todos a llenar las plazas para repudiar lo que pasaba. Una cosa que no sé si a vos te está pasando, a mí me pasa bastante, y quizás a Juanchi y Len pueden coincidir conmigo, porque somos personas que estamos mucho en la calle, o sea, nuestra forma de reclamar es la calle. Digamos, y es una contradicción enorme, porque hoy el que tiene la calle, o sea, o el que está en la calle es el que, a mí me pasó, me está pasando cuando vi veo las manifestaciones anticuarentena, me pasa un poco menos porque entiendo que están equivocados, digamos. Pero digo, cuando veo el reclamo de los policías, digo, loco, o sea, ese era nuestro lugar, digamos, la calle era nuestro lugar, y como que esa ver el 24 que no sucede, como que, ¿qué sensación te da a vos? Sí, opino lo mismo que vos, una cuestión de impotencia, de no poder ganar esos lugares que son nuestros. Te cuento lo que me pasó a mí el otro día, o sea, yo estoy guardado en mi casa, me cuido un montón, y el otro día la verdad que fui a la Quinta Olivo porque no podía tolerar eso, y con un grupo de compañeros fuimos hasta allá, y bueno, por suerte cuando nosotros llegamos, se empezaron a ir, y después nos fuimos hasta la puerta y se fueron todos, pero me generó esa contradicción, ¿no?, de cuidarme, pero también cuidar algo que es nuestro, que es la democracia, y que no haya estos intentos, ¿no? Creo que a mí lo que más, y a nosotros, los organismos de derechos humanos, lo que más nos enorgullece y más energía nos da, es que cada vez las marchas son más multitudinarias. Incluso los 24 de marzo, hubo uno, quizás el más importante fue el año 2016, el primer año de macrismo, ¿no? Creo que eso marca algo de la sociedad, o sea, porque vos pensás que pasaron más de 40 años y todavía nos seguimos movilizando. Evidentemente, algo hay en la sociedad, que este tema sigue siendo un tema de agenda, y algo hay para que hoy estemos hablando de la noche de los lápices, ¿no? Entonces, eso es lo que a nosotros, de alguna manera, es lo que nos da energía, que un montón de jóvenes se involucren, levanten la bandera de memoria, verdad y justicia, pero también las otras banderas, ¿no? Porque nuestros viejos luchaban justamente por la justicia social, por la soberanía. Entonces, sin duda que esta participación, este empoderamiento que tienen hoy distintos actores, tanto del movimiento sindical como el movimiento de estudiantes, como incluso el movimiento de mujeres, sin duda son producto de una larga lucha durante muchos años, y también de un empoderamiento que hubo durante los gobiernos de Néstor y de Cristina. Sí, la verdad que es un poco así. No digo, es un todo así, no un poco así. Irene, ¿vos querés hacer una pregunta? Sí, agarrándome de lo que acabas de decir, te quería preguntar cómo ves la militancia de la juventud a comparación de la tuya o la de tus padres o así. Bueno, qué pregunta. La comparación de la mía la veo muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque son muchos más ustedes. Nosotros cuando empezamos en los años 90 eran momentos donde gobernaba el miedo, el individualismo. Todavía veníamos de ese resabio de la dictadura que impuso muy bien, que fue justamente el miedo, ¿no? El famoso no te metás. Eran momentos complicados los 90 porque las marchas no eran multitudinarias. Nosotros, los 24 de marzo, por ejemplo, eran actos lacrimógenos, nos juntábamos, llorábamos, nos abrazamos, y todo eso fue cambiando, sobre todo a partir del 2003, y se fue transformando. Y creo que esa transformación también, no solamente en la cantidad, sino también en las formas, ¿no? En por ejemplo, poder resignificar fechas tan tristes y dolorosas en fechas de alegría, porque estamos justamente viendo como muchos de los logros que pensábamos que no íbamos a lograr se hicieron realidad. Y yo creo que hoy los jóvenes tienen esa fuerza, ¿no? De nuevas generaciones, de estar empoderados, de reclamar, de protestar por cualquier cosa, de movilizarse, de hacer ruido. Creo que eso es muy bueno porque eso de alguna manera marca que hay un límite, ¿no? Y eso es sin duda muy bueno, y también la participación que hay
en cuanto a la organización política. No hablo solamente de la política partidaria, sino el centro de estudiantes, en un centro cultural, en una, no sé, en una agrupación social, en un partido político. Bueno, creo que hay mucha participación y eso es muy bueno para la Argentina, para la política, porque seguramente que así vamos a lograr que las cosas sean un poco mejor. Una de las cosas que yo creo que somos contemporáneos en edad más o menos, por ahí, y yo siempre le digo a quizás te pasa a vos con tus compañeros de secundaria, viste que siempre está la visión de que siempre el pasado que uno vio fue mejor que y uno tiene la sensación de que tiene la posibilidad, mis compañeros no, mis ex compañeros no tienen la posibilidad de tener vinculación con estos pibes, y yo le digo, no, nada que ver. Estos pibes son mejores, ¿viste? O sea, son mucho mejores, en todos sentidos, son mucho más abiertos, hasta los que no militan políticamente, lo digo, ¿no? O sea, mucho más abiertos en concepciones, en miradas, tendrán sus cosas, tendrán que analizar cosas seguramente, pero son muchos mejores. ¿Alguna pregunta más, Ilén, o...? Sí, quiere, vamos. Quería agregar que por lo que me comentan, o sea, mis familiares, ustedes... O sea, lo que tomo como la juventud de ahora creo que es una juventud más empática, ¿no? Una juventud que piensa en un todo, sino en uno solo. Siendo con las preguntas, te quería preguntar cuáles son los temas relevantes actualmente para una persona que milita en los derechos humanos, como vos. Bueno, mira, sin duda que obviamente las temáticas de memoria, verdad, justicia siempre van a ser un tema de los organismos de derechos humanos. Pero ustedes saben que los derechos humanos no tienen que ver solamente con lo que sucedió en la última dictadura cívico-militar, sino que también tienen que ver con un montón de derechos. Me parece que hoy es fundamental, primero, festejar que hayamos terminado 4 años de tristeza macrista, años muy tristes para millones y millones de argentinos que hoy también están sufriendo producto de esas políticas económicas que se implementaron, están sufriendo mucho. Entonces hoy, digamos, nos toca, por un lado, a los militantes tratar de reconstruir esos lazos y poder salir adelante como país para que la vida de millones de personas mejore y vuelvan a ser felices, de alguna manera, como fueron quizás años atrás. Y por otro lado, sin duda que uno de los temas principales que hoy a los organismos nos tiene como bandera es... terminar con la violencia institucional, ¿no? Creo que sin duda es uno de nuestros objetivos, de que no haya más torturas en las cárceles, en las comisarías, a personas que cometieron o no un delito, pero no por eso tienen que vivir esos vejámenes, que no haya represión a quienes se manifiestan, que no te metan preso si pensás distinto y que no te desaparezcan también si te movilizás o te maten, ¿no? Creo que son cuestiones fundamentales que tenemos que luchar todos y todas para que no vuelvan a pasar, y creo que son de los temas principales de nuestra agenda. Muy bueno. La verdad, sí, perdón. Encima son cuestiones que se dieron mucho en esta cuarentena, ¿no? Tipo el matarte porque te roben, las condiciones en las que viven los presos. De todo. Bueno, lo que sucede también es que al la policía tener justamente ese poder de autoridad y las calles estar también controladas por ellos y demás, ha sucedido que, bueno, muchas veces esas policías no tienen la autoridad necesaria política para que se puedan manejar como se debe, ¿no? Entonces pasan estas cosas y realmente también pasan después de que un presidente como Mauricio Macri recibió a un policía que mató a alguien por la espalda, ¿no? Felicitándolo, como fue Chocobar, ¿no? Entonces creo que si nosotros venimos de ese tipo de ejemplos, sin duda que vamos a tener policías que van a seguir ejerciendo ese gatillar antes de preguntar si una persona es inocente, es culpable, antes de que vaya a juicio, y un montón de cosas que tienen que ver con la democracia. Lamentablemente van a pasar estas cosas. Creo que quedó demostrado durante gobiernos anteriores que las fuerzas de seguridad pueden tener una seguridad democrática, pero todavía el camino que nos queda por delante es muy largo para que podamos lograrlo. Me parece que la pandemia funciona como un visibilizador de cosas que estuvieron siempre, ¿no? Y que son difíciles de erradicar, digo.
Sí, Claro, que se normalizaron demasiado. Claro, me parece como que se magnifican unas cosas y se ven también otras que, digo, la desigualdad se ve muchísimo más, o sea, se nota, ¿no? O sea, claramente. O sea, Bueno, la verdad, Charlie, gracias. O sea, una hermosa entrevista. Fue bueno tu voz para los pibes de los astilleros. Bueno, les agradezco mucho y un saludo grande, Juanchi, para vos también. Gracias. Él fue Charlie Pisoni, militante de digamos, de derechos humanos, hijo de desaparecidos. La verdad estuvo muy buena entrevista. Juanchi, ¿está contento? Entiendo que sí, ¿no? Estoy contento. Está contento. Bueno, vamos a ir a una pequeña tanda y ya nos vemos porque ya tenemos que llamar a Xavier Antonelli para que nos cuente un poco de su vida también. Bueno, esto es Les Pibes los Astilleros, son exactamente las 17:35 y esto se pasa muy rápido. Nos vemos dentro de un ratito más. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso. 3 semanas con un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar nos aguantamos los erutos. El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos. Aguantamos nuevas leyes. Aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel. Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el pendejismo. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos Montt, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración. Cuando nadas bajo el agua aguantas la respiración para construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma se aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos aguantamos el mareo. Aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Aguantamos las Malvinas y la invasión británica. En la ciudad de Pompeya aguantamos lava volcánica. Y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira. Luchar tiene sentido. Vientos al sur. Aquí se respira lucha. El viento. Una masa de aire en movimiento. La radio. Un cúmulo de voces en movimiento. Radio Vientos al Sur. Soy joven. Yo también soy joven. Somos jóvenes. Yo no tanto. Somos del sur.
del sur. Bien del sur. Política estudiantil, educación sexual integral, artes y mucho más. Les pibes de los astilleros. Todos los lunes a las 17 horas. Radio Vientos al Sur. ¿Qué es? Porque nos cansamos de los piropos. De que no me aceptes. De lo que no es ley y debe serlo ya. De tu forma binaria de ver el mundo. Sí, me cansé de cansarme, no fue por otario. Sí, me cansé. La columna de educación sexual integral de Les Pibes de los Astilleros. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Muy bien, estamos en la columna Sí, me cansé, que es la columna de educación sexual integral del Les Pibes de los Astilleros. Estamos en comunicación con Xavier Andonegui, conocido de nuestra escuela porque él fue alumno de Normal 5, estudiante de Normal 5, pero está con nosotros para contarnos y para hablar de su vida, que aparte me parece que ya le voy a contar él, pero es actor, ¿no? ¿Me equivoco, Xavi, o no? No, actor, bailarín, estudiante del profesorado de ISPE, o sea, educación sexual educación especial. Bien. Estudiante también de la carrera de dirección escénica. ¿Qué más haces? Porque ya digo, con ese currículum ya te contrato, pero a lo que sea, no sé. Pero me encantó la de bailarín, actor, y aparte estás estudiando para abordarlo desde la dirección también. Está buenísimo eso. Sí, estamos estudiando, estamos abriendo campos. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ¿cómo va tu vida en medio de una pandemia? ¿Cómo te trata? Bien, pero con bastantes problemas a niveles como médicos para manejar lo de las hormonas y claro, pero bien. O sea, ¿se te complicó el tema más burocrático, sería? ¿O porque para gestionar las cuestiones médicas? Claro, porque nosotros los chicos trans, nos tenemos que hacer controles cada cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo que ya llevo 3 años en hormonas, me toca un control al año. Y está complicado hacerlo. Claro, ese control nunca lo hice. Es lo que te controla la cantidad de hormona que vos tomás. Entonces, es como que uno está en el limbo tomando una medida que no sabes si es la que corresponde en este momento. Exactamente. Es un tema, pero ¿hay alguna forma de...? O sea, al principio no te dieron ni bola cuando fue el peor momento de la pandemia, no el peor momento, sino el momento más donde se cumplió totalmente el aislamiento, pero ahora empezaron a abrir, ahora como que deberías poder, de alguna manera, abordarlo, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, lo que pasa es que se están dando como prioridad a los casos como de urgencia y gente que suele tener el tratamiento más inestable por alguna cuestión de base, ¿no? Que no tenga nada que ver con el tratamiento en sí, sino con alguna condición de base. Entonces se le está dando prioridad a esos casos y después vamos yendo los que vamos como más atrás. ¿Pero te hace sentir mal esto o te da miedo? ¿Cuál es o sea, en realidad es más incertidumbre que otra cosa, o hay alguna cuestión que te genera en lo cotidiano problemas? No, te da incertidumbre y relacionado a las operaciones, que yo tengo hecha la mastectomía, yo me tendría que haber hecho el control de la mastectomía. Yo la siento bien, pero viste que uno cuando se hace una cirugía nunca sabe. Claro. Técnicamente qué corresponde o no, digamos, que esté bien. Claro. Entonces, es como incertidumbre, pero dentro de todo me siento bien, pude conseguir las hormonas, en un momento hubo faltantes, después volvieron a aparecer por suerte, así que fueron como momentos. Igual estás, vivís solo, estás con tu familia, ¿cómo la llevas en ese sentido? Estuve en 2 etapas de cuarentena. Estuve viviendo en una casa con compañeros y ahora vivo con mi mamá.
Claro, es como complicado, fue un momento complejo, ¿no? Como para poder entender, digamos, la lógica, porque hay gente que, por ejemplo, vive sola y está sola hace rato, digamos, ¿no? Debe ser muy difícil. Sí, además es complejo porque te sentís como en una soledad que no sabes bien cómo manejar. Claro. Como raro, porque a veces cuando vos tenés, por ejemplo en mi caso, cuando a mí me aplican la hormona, tengo ciertas cuestiones que son efectos secundarios, que bueno, que uno tiene que pasarlos, pero hasta que los pasás, claro. Es como todo un gran drama, obviamente, y siendo actor más drama todavía. Claro, eso nadie te empiezan a preguntar si estás actuando o te está pasando en serio, ¿no? O sea, claro, ya. Empiezan a dudar de vos. Le creo, no le creo, ¿qué le pasa? Pero bueno. No, bueno, pero te pasa. Y eso es lo que hay que contar también. Bueno, acá estamos con Ilén y con Juanchi. Nos falta Abril hoy porque también estamos contando que bueno, el tema de la conectividad se complica en la pandemia. Este programa tendría que haber sido de alguna manera en un estudio donde nosotros te podamos hacer una entrevista, o si no por teléfono también, pero nosotros, los cuatro, en un estudio, y no puede ser. Bueno, así que están ellos para preguntarte. Este es un programa de pibes, como vos, o sea, entonces yo estoy muy afuera ahí, soy como el nexo. Igual te voy a preguntar cosas porque soy curioso, pero que pregunten ellos que se la bancan. Hola, soy Ilén. Quería preguntar si al principio de tu transición, cómo tomaron las personas que te rodeaban ese cambio y si en algún momento te sentiste discriminado o algo. Depende, ¿desde el lado educativo o más personal? Más personal, igual si querés comentar el educativo. Ya va a haber preguntas de eso, me parece. No. Desde el lado personal fue bien aceptado, obviamente, como digo siempre, tienen las personas trans y la familia tienen un proceso de adaptación a todo el proceso, ¿no? Como es algo que se va dando paulatinamente, el cual lleva como que la familia empiece a utilizar los pronombres, uno empieza a utilizar sus propios pronombres, porque de pasar a ocultarlo mucho tiempo a reflejar una realidad en tu día a día, es como que lleva todo un proceso más bien psicológico y a la vez como decir, ok, me están reconociendo de la forma que yo quiero. Claro. Pero la verdad que fue súper bien aceptado. Obviamente, como todo, hay roces, pero la verdad que en mi caso fui muy afortunado y fueron roces como menores. Y desde el lado educativo fue muy bien recibido, excepto por el lado burocrático, pero bueno, eso son cuestiones... Creo que te van a preguntar, pero digo, o sea, son cuestiones no menores, o sea, quizás se puede matizar comparado con otros motivos que son hasta más dolorosos, pero digo, son importantes a la hora de, por ejemplo, querer estudiar, seguir estudiando, por ejemplo. Claro, sí, hubo un momento en el cual el departamento de alumnos no reconocía mi derecho al cambio de nombre por no tener el DNI, y eso por ley está aceptado que se debe hacer, o sea que el cambio de nombre en el registro que ellos tienen del alumno, tal legajo, tiene que ser cambiado por lo que dice el alumno. Claro. No importa si el alumno tiene hecho el DNI o no. Claro, sí. O sea, vos tenés, o sea, eso ya está estipulado por la ley, entonces por lo tanto vos podías tranquilamente recibirte con el nombre que querías, con la identidad que vos querías. Exactamente, sin necesidad de haber hecho el documento. Yo igual lo hice, con lo cual no hubo problema, yo me recibí con el nombre que quise, pero sí es verdad que hay algunos chicos, en algunos colegios sí se les complica porque no se les reconoce ese derecho. Claro. Claro, hubo un caso en un colegio cercano al nuestro que un chico trans, los profesores y algunos preceptores no lo percibían como un chico y nada, fue todo un despelote. Sí, fue un caso súper conocido, digamos, Martín, sí. Como decía Juanchi, perdón. Martín era de público.
Claro que, bueno, que eso también es muy complicado, porque a vos, Xavier, ¿te pasó con algún profesor en la escuela o sin decir nombres, porque después se puede pudrir todo, pero digo, ¿te pasó, digamos, que algún profe no quisiera todavía identificarte como vos querías? Sí, pero como yo al estar en quinto y ya tener como mucho más del secundario transitado, ya estar como casi como de salida, digamos, porque yo lo dije en octubre de cuarto año. Sí. Entonces fue como últimos meses de cuarto, muy poco, como hacer una especie de transición para que en quinto me llamaran como yo quisiera, y después en quinto. Claro. Y los profesores eran prácticamente los mismos, de cuarto a quinto, no me cambiaron, poner que me cambiaron 3 profesores, no muchos. Hubo ciertos profesores que no aceptaron el cambio en un principio, pero claro, a mí mi insistencia me gana, hasta que de mala gana ciertos profesores tuvieron que aceptarlo, digamos. Pregunto, o sea, creo que vos me habías contado, yo no sé si lo recuerdo mal, que para evitar llamarte por el nombre te llamaban por el apellido. Exactamente. Es un recurso muy o sea, muy vivo de parte de los profesores para evitar, o sea, terminar de aceptar lo que vos querés. Sí, pero en cierto punto para mí terminó siendo una ventaja, porque igual ya te llamaban por el apellido en muchos casos. Claro. Entonces decir, bueno, entre que me diga por un pronombre que yo no quiero y por un nombre que yo no quiero, a que me diga por el apellido, que no se le atribuye ningún nombre, prefiero eso. Claro. Juanchi tenía, o no sé, Ilan, ¿tenías otra pregunta? ¿Qué tenían ganas de...? Sí, nada, igual si Juanchi quiere hacer una pregunta antes. Bueno, sigo. Sí. Quería preguntarte, no sé si estás muy asociado con el movimiento feminista, pero sí vi muchos casos de personas trans que, o sea, como que están como medio en una lucha con las RADFEMS porque esa parte del movimiento como que no acepta a las personas trans como parte del movimiento, y quería saber qué opinabas de esto. Sí me considero feminista. De hecho es complicado para las personas trans, sobre todo para les pibes trans, o sea, ya nos toman como que tenemos ventaja social, patriarcal, sobre las mujeres, digamos, si lo queremos englobar de alguna forma, entonces ya nos toman mal. Nosotros hay... Necesito que aclares esto porque yo no lo sabía, y me parece que es interesante para la audiencia. O sea, hay un grupo de mujeres que define que, o sea, que porque vos elegiste ser hombre o definirte como varón, elegís ventajas y por eso, o sea, sos un privilegiado. Claro, como que automáticamente se te dan los privilegios que tiene el hombre, que en realidad es desde mi perspectiva. No sé, me parece una locura, pero bueno, no importa. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Como que estos privilegios no son ciertos, o sea, no, claro. Si vos ves reflejado en mi día a día, claramente te das cuenta que no son así, pero sin embargo hay cierto grupo de feministas como muy extremo, no estoy diciendo que el colectivo feminista lo sea, no menos, pero sí es verdad que hubo ciertos roces, ciertas echadas de algunas marchas, o sea, hubo algunos conflictos relacionados a la comunidad trans y el feminismo, digamos. Sí, igual siguen siendo como grupos muy menores, ¿no? O sea, me parece que el movimiento es mucho más grande. Totalmente. Además, sobre todo... menores igual. Dice que no sé si... Igual es mucho menor de o sea, la parte del movimiento que sí acepta a las personas trans. Bueno, yo pensé que... Bueno, mira, yo desconozco, pero ella dice que no son tan... no son tan pocos, digamos. Pero bueno, igual es una locura. Yo no lo puedo creer porque en realidad... O sea, es obvio que estás en una minoría fuerte, digamos, que aparte le cuesta conseguir derechos, o sea, no los consiguieron todos, ni siquiera, estamos recién empezando, ¿no? Digo. Hablando de derechos, sí. Tenía otra consulta. Hace poco el gobierno por fin
dio el cupo laboral trans no menor al 1%, y nada, quería saber cómo recibiste la noticia, qué te pareció, si te emocionó. Emociona por un lado, pero hasta que uno no lo ve reflejado totalmente en la práctica, es como que hay cosas que uno no cree. Claro. Porque, por ejemplo, pasa lo mismo con la ley de identidad de género. Es como que hay cosas que están expuestas, pero sin embargo en el día a día siguen siendo una lucha. Ya que uno está avalado por una ley, muestra una ley y defiende una ley. Por ejemplo, la ley de identidad refleja solo un 35% de los derechos de las personas trans. Y ese no es un dato menor. Claro. La esperanza de vida son de 35 años, ahora se está estirando hacia los 40, pero sigue costando un montón. Es como que hay cosas que realmente no se ven, o sea, la discriminación laboral está, el tener que abocarse a trabajos que capaz no son del agrado de todos, por una cuestión de necesidad, está, hay cosas relacionadas a lo laboral que son como muy precarias y que se están como descubriendo ahora. Claro. Claro, como que tiene que haber más un cambio social en esto, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente, porque si uno lo piensa, es muy poco es como que no puede ir toda la comunidad de trans, que somos un montón a nivel país, a ocupar espacio en el Estado. Es como que tiene que haber alguna parte de las empresas privadas o de quien sea que empiece a abrir el mercado laboral para las personas trans. O sea, si no nos quedamos, bueno, sí, trabajamos en el Estado y nos van a decir, ay, sí, son ñoquis del Estado, ¿entendés? Como que no se valora en realidad el trabajo y la educación que uno puede llegar a tener como persona, sacando la etiqueta de trans. Yo te hice una pregunta con respecto, creo que los chicos también, no sé si Juanchi tenía alguna, pero creo que tiene que ver básicamente un poco por la función que tiene esta columna dentro de este programa. ¿Qué tan importante fue para vos la ESI, digamos, en la escuela? O sea, que hayas tenido talleres o que no haya, o pensar la posibilidad de no haberlos tenido. O sea, ¿por qué si crees que es importante o qué papel jugó, digamos, en tu vida? Y la ESI para mí marcó una diferencia total. Igual, yo siempre lo digo, para mí la ESI se tiene que dar todos los años, no solamente en segundo, porque en segundo uno hay cosas que las entiende y otras cosas que, nada, las pasa como por alto. A mí, de hecho, me pasó con lo de identidad de género, yo lo pasé, mucha de esa información la pasé por alto, y después cuando me vi inmerso en el problema, no, pero como en la situación, sí, dije, ay, ¿de qué me agarro? Entonces dije, mejor voy y les pregunto a las profes, que probablemente sepan algo más que yo. Entonces fue como acercarme en ese momento a quienes me habían dado ese a mí, para buscar información y poder agarrarme de algo, ni que sea. Claro. Bueno, Juanchi o Guillermo, ¿alguna pregunta más? Sí, Juanchi. Y una pregunta, es un poquito más personal. Cuando vos recordás o querés compartir cuando llegó tu DNI, tu nuevo DNI en tu casa, porque querés comentar no sé, eso. Bueno, yo estaba solo. Yo lo tramité en el verano, básicamente, porque uno en realidad primero tramita la partida de nacimiento. Claro. Y la tiene que renovar para poder hacer el DNI. No es que uno tramita solo el DNI y ya está, tenés que hacer como un paso previo. Eso tarda meses, o sea, es como que no es tipo 15 días y ya está, ¿viste? Es todo un proceso que lleva meses dependiendo si vivís en capital, si no vivís en capital, y muchas cuestiones relacionadas a la provincia. Yo lo recibí después de 15 días de haber hecho el trámite en marzo. Yo estaba solo en mi casa, de repente llega el correo, yo abrí todas las cortinas como para que digan que acá hay alguien,
y me puse a saltar, como que cuando vi el sobrecito, como que empecé a saltar, no entendía nada, destrocé pobre el sobre, saqué el DNI y dije, lo primero que dije para mí, salí lindo en la foto. Porque yo nunca había salido lindo en la foto, y yo dije, salí lindo en la foto, qué bien. ¿Estabas contento? Sí, y ahí empecé a correr, empecé a mandar audios, empecé a llamar gente, bueno, no, fue como un escándalo. Lo contaste de una manera que me lo imaginé, hasta te imaginé saltando y todo, ¿viste? Como que lo hiciste muy guionado, aparte. Bueno, ¿qué? Yo tenía una mesa larga, entonces empecé a correr como alrededor de la mesa, como sin entender mucho nada, pero yo corría, no sé, no me importaba. O sea, ya se nos está yendo el programa y se nos fue con dos entrevistas nada más, pero la verdad estuvieron muy buenas. Antes de despedirnos, porque ya se nos acaba el tiempo, ¿tenés algún chivo que mandar de algo que estés haciendo ahora actoral, algo que estés llevando adelante, algún proyecto que quieras decir, bueno, mire, estoy en streaming tal día, haciendo tal cosa, páguenme por acá, páguenme por allá, algo así? No, la verdad que por la pandemia tengo todo muy parado. Sí estoy escribiendo un monólogo y otras cosas, que relacionado a eso, después de la pandemia se van a ver cosas, pero si me quieren seguir en mis redes sociales, está buenísimo, @Sabinegui, con X y B larga, y nada, eso. Muy bien. Básicamente información va a haber por mis redes sociales. Sí, ahí seguro lo vamos a seguir, porque aparte está bueno, o sea, seguir a un actor, pero que se las trae seguramente, con mucho para dar. Bueno, muy buena la entrevista, te agradezco. Los chicos, les pibes acá están pero súper contentos, y la verdad que como vienen las entrevistas vamos a tener que pedir una extensión en serio el programa, porque siempre se nos va mal, no pasa nada. Y le han tenido preparado una muy buena columna de series en pandemia, un montón de cosas que pasaron durante la pandemia para recomendar, y no vamos a llegar. Bueno, Sabi, te agradezco infinitamente, y estamos, cuando quieras, si querés salir al aire, salís, para promocionar algo, para contar sobre nuevas aventuras tuyas. ¿Querés? Gracias a ustedes. Él fue Xavier Andonegui, una excelente persona del Normal 5, que tuvo su experiencia, contó su experiencia acá en el Espía de los Astilleros. Bueno, vamos a ir a una tanda y volvemos solo para despedirnos. Son 18:01, tenemos que entregar el programa, lamentablemente. Podemos seguir 5 minutos más, pero la columna Ilén no va. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vas a hacer una huelga? Y yo digo que mínimo en el próximo programa esté mi columna. No, lo que podemos hacer la que viene es directamente arrancar por ahí, y bueno, dejemos la política de lado el lunes que viene y hacemos, por ejemplo, arte y discusión de sentido común, rompemos el sentido común y ya está. Que aún no pudimos iniciar esa... Claro, no podemos iniciar una columna nueva. Bueno, vamos entonces a una pequeña pausa y nos despedimos, ¿dale?
Luchar tiene sentido. Vientos al sur. Aquí se respira lucha. El viento. Una masa de aire en movimiento. La radio. Un cúmulo de voces en movimiento. Radio Vientos al Sur. Soy joven. Yo también soy joven. Somos jóvenes. Yo no tanto. Somos del sur. Del sur. Bien del sur. Política estudiantil, educación sexual integral, artes y mucho más. Les pibes de los astilleros. Todos los lunes a las 17 horas. Radio Vientos al Sur. Bueno, esta vuelta solo es para despedirse, para decir que vamos a estar el lunes que viene. Este programa se nos está yendo de las manos en el tiempo, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver si podemos hacer algo para que podamos, aunque sea, seguir hasta 6:30, ¿viste? Porque no nos quede nada en el tintero. Preparamos muchas cosas que están buenas aparte para contar, pero bueno, está buenísimo. Estamos experimentando en nuestro segundo programa. Bueno, nos faltó una hoy. Nos faltó una compañera y no puede faltar la semana que viene. Algo vamos a hacer. Le vamos a decir que vaya a la casa de un vecino, que tenga teléfono de línea y porque sea por teléfono de línea va a salir. Digo. O un kiosco, ¿viste? O un buffet. O un teléfono público. Una librería. O un locutorio. Claro. De todos lados, donde sea. Un locutorio puede ser, no debe estar cerrado un locutorio con la pandemia. Bueno, de alguna manera, no sigamos indagando porque cualquier cosa que digamos está cerrada. Pasa eso, ¿viste? Bueno, vamos a despedirnos. Esto fue el despide de los astilleros. Se despide Ilén y se despide Juanchi. Y después les digo chao. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon ahí. Hermoso programa. Esperemos que sea más tiempo para hacer más columnas. Sí, tenemos mucho para decir. Y estuvo muy bueno, es verdad, dice Ilén, la verdad, 2 invitados pero de lujo, ¿eh? De lujo. Juanchi, muy bien la producción de Charlie, esa hay que decirse, gracias, es el contrato de Juanchi. Igual me preparé mucho mejor que el anterior, lo voy a admitir. Y él estaba por lo menos en un lugar donde no había perros, ¿viste? Porque la otra vez se escuchaban perros. Sí. Se escuchó mejor. Se escuchó mucho mejor. Bueno, nos estamos despidiendo y les agradecemos a todos por estar ahí, escucharnos. Este es un programa que va creciendo, va a seguir creciendo y va a estallar. Bueno, fue el despido de los astilleros. Nos vemos. Gracias a todos.